vamos a escuchar es el final del concierto en do mayor para tres claves y pequeña orquesta de Bach, escrito en el año 1735. Y, ¿por qué se interpreta con tres pianos en lugar de tres claves? Os preguntaré. La respuesta más directa es que este concierto no pretende reconstruir lo que sonó en la época de Bach, sino revivir un concierto que se hizo aquí, en la ciudad de Granada hace 100 años, en 1916. En él, Joaquín Turina, Manuel de Falla y Miguel Salvador, bajo la batuta de Bartolomé Pérez Casas, interpretaron este concierto, después del estreno de Noche en los Jardines de España de Manuel de Falla. Así que, la pregunta que nos hacemos es ¿qué debemos reconstruir cuando nos enfrentamos a un concierto histórico? Podemos entender este problema pensando en una excavación arqueológica. Por ejemplo, si estamos buscando restos del siglo V a.C. y de camino nos encontramos restos del siglo XVIII, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos continuar excavando a sabiendas de que perderíamos los restos del siglo XVIII? Los arqueólogos no lo tienen claro, y los músicos y musicólogos en nuestro terreno tampoco. En este concierto tenemos dos capas, tanto cronológicas como de situación. Por un lado, tenemos la recreación de un concierto que tuvo lugar con otros músicos y otras circunstancias, y por otro lado, una propia invención de Bach. ¿Por qué? Pues porque en esa época aún no existía el piano, sino que teníamos el clave. Glenn Gould es un pianista conocido por su excelente técnica y su variedad de registros, pero también es conocido por la caricatura de él se hace, y es que solía tocar con una silla chiquitita mientras cantaba. Pero es que además se posicionó totalmente a favor del uso del piano en Bach. Muchos músicos se echaban las manos a la cabeza, ya que pensaban que se debía tocar con los instrumentos y estilos lo más parecidos posible a los de la época de su composición. Así, únicamente, se podía captar el sentido musical de tales obras. Para Gould, sin embargo, el empeño por hacer que la música sonase tal y como ocurrió en aquella época era un sueño inalcanzable. La música, en tanto arte temporal, se pierde a la vez que nace, así que solamente nos podemos imaginar lo que ocurrió en aquellos conciertos y difícilmente reconstruir tal y como ocurrió en aquella época. Esta imposibilidad de reconstrucción la podemos aplicar a conciertos que ocurrieron hace siglos, como sucedía en el barroco, época a la que pertenece Bach, o a conciertos de hace un siglo, o incluso a conciertos de antes de ayer. Sobre cómo entenderemos los streaming de Instagram es cosa para nuestro yo del futuro. En definitiva, la música nos pone constantemente ante este tipo de cuestiones. Pero este problema lo podemos llevar a la historia en general. Cuando contamos vivencias, las reconstruimos o seleccionamos elementos de lo vivido. ¿No es toda narración histórica una pregunta sobre si es posible contar la historia? Quizá, como decía el filósofo alemán Walter Benjamin, la narración histórica no trata de apropiarse de un acontecimiento tal y como ha sido, sino de encender cada vez su chispa.